darle la palabra a don Bruno Regliati para que pueda darnos y darnos su saludo a nombre de la División Jurídica de nuestro Ministerio. Bruno. Muchas gracias, Germán. Primero que todo, agradecer a todos y a todas los participantes de este webinar. Para nosotros es muy importante el contar no solo con su participación, sino también con sus observaciones. Estábamos viendo el portal de observaciones y hasta el momento no tenemos ninguna observación. Y ahí contarles que justamente este es un reglamento que se trata de entidades técnicas. No voy a quitar mucho tiempo porque aquí los panelistas son los que les van a contar específicamente del reglamento. Pero justamente es un reglamento que se trata a través de entidades técnicas para terceros. Por tanto, la idea es justamente operativizar y mejorar el funcionamiento de estas entidades técnicas que pueden ser de fiscalización ambiental y también de evaluación de conformidad ambiental y que en definitiva vienen a operativizar distintos cuerpos normativos, entre ellos la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, también la ley que establece marco para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje y la Ley Marco de Cambio Climático, entre otras normativas. Por tanto, para nosotros es muy relevante que este reglamento ustedes lo puedan conocer, que puedan realizar sus observaciones para que nosotros también podamos atenderlas y también, en definitiva, otorgarles de un marco regulatorio que permita que estas entidades técnicas puedan implementarse de la mejor manera posible. Así que, sin mayores comentarios, dejo a mis compañeros que van a presentar justamente a Franco Arias, que es abogado de la división jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, para ver un contexto general y después, obviamente, los compañeros de la Superintendencia del Medio Ambiente van a entrar en detalle a explicarles de qué se trata este importante reglamento. Así que muchas gracias por su participación y esperamos, como les comentaba, que realicen las observaciones en el portal de Consulta Ciudadana. Gracias, Bruno. Señalarle que la gente que nos está saludando en el chat, si hay problemas de sonido, no es problema de nosotros. Así que, por lo tanto, está todo escuchando bien. Y lo segundo, que como les dije anteriormente, va a quedar grabado el webinar y va para que cualquiera de ustedes lo pueda revisar. Así que eso no. Lo primero va a ser una presentación que la voy a hacer yo, muy corta. Eh, un poco eh, que es la presentación sobre cómo operan las consultas ciudadanas nuestras, que este es el mecanismo que tenemos como ministerio para poder confrontar, para poder preguntar, para someter a consideración los procesos que, como acaba de mencionar Bruno, digamos, para poder ver, en eso se trata la consulta pública. Los objetivos de la consulta, uno es difundir, que este es el medio que estamos usando, recabar opiniones o observaciones ciudadanas, que en esta etapa nos encontramos, analizar y ponderar las observaciones ciudadanas, identificando su pertinencia para hacer incorporar al documento definitivo del instrumento, y una cuarta etapa que es generar una respuesta, que en el proceso termina con una respuesta que es publicada y una respuesta abierta, digamos, en ese plano. Estamos en el proceso de ejecución de este proceso. Esta consulta se abrió el 2 de octubre y tiene contemplado 23 días hábiles y termina el 6 de noviembre para que ustedes puedan hacer las presentaciones respectivas. ¿Cómo se pueden hacer? A través de la plataforma electrónica consultasiudadanas.mma.gov.cl. En este momento se encuentra abierta, no tenemos ninguna observación. A través, la gente que todavía pueda o quiera acceder a través del papel, en cualquier Secretaría Regional Ministerial del país lo puede hacer a través del papel, a través de un formulario que tienen todas las OIRs de nuestro ministerio y a través de este medio, que a través de esta reunión o otras solicitudes que nos puedan hacer, algún tipo de instancias que nos puedan pedir reuniones especiales para abordar materias específicas. Ustedes pueden ingresar y pueden ver consulta abierta. En este momento hay tres. Mañana se va a abrir otra, pero entre ellos esta consulta se encuentra abierta. Y a través de eso, ustedes pueden revisar el documento, pueden revisar la resolución, pueden revisar la publicación, donde el cual puedan ver. Ahora, ustedes pueden ingresar las observaciones
con clave única, sin clave única. Hemos tenido problemas con la gente clave única. Se puede ingresar también en forma sin clave única, sin ningún problema, por si acaso, como persona jurídica, como persona natural o como una organización sin personal jurídica, o sea, una consultora, una ONG, un grupo ciudadano, un grupo, pueden hacerlo sin ningún problema. Una vez registrado, uno podrá hacer una observación general y podrá al mismo tiempo, va a recibir un papel donde va a decir ha sido enviada satisfactoriamente. Al mismo tiempo, su observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad no toma más de un día. El responsable de la admisibilidad soy yo. La admisibilidad son temas de forma. Es que se trate del tema que se va a preguntar. Si nos van a preguntar por el tema de humedales urbanos, indudablemente podría quedar, a menos que hubiera alguna relación, pero podría quedar inadmisible. Pero es absolutamente un tema formal. Pero soy yo responsable y no me demoro más de un día en todas las observaciones para que sean publicadas, sean admitidas. Bueno, eso es por mi parte. Yo ahora le dejaría la palabra a Franco, que nos va a exponer el contexto legal. eh, eh, Entre paréntesis, antes que, eh, mientras Franco se prepara, eh, eh, bueno, Franco Arias, abogado de la División Jurídica, que nos va a exponer un poco el contexto legal de esta consulta. Franco, todo tuyo y que lo coloque en modo presentación. Exacto, perfecto, ningún problema. Ya, muchas gracias, Germán. Aprovecho de saludar a todas las personas que nos acompañan y confirmar si es que me escuchan bien. Si es así, comenzamos con la presentación. Como bien señaló Germán, la idea de esta es hacer un pequeño contexto jurídico y entender de qué se Se te trata escucha este súper reglamento. bien, Franco, se te escucha súper bien. Perfecto, muchas gracias. La idea entonces es establecer un pequeño contexto, que entendamos qué es este instrumento que está sometido a consulta y cuáles son los pasos posteriores a esta instancia en la que nos encontramos. Así que como les comentaba, lo que hoy nos convoca es el Reglamento de Entidades Técnicas en Materia Ambiental, su anteproyecto que está en consulta pública. Antes que nada, es importante tener un contexto normativo y entender cuáles son las atribuciones que establece la ley por las cuales nos encontramos elaborando esta propuesta de reglamento. La Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente establece para aquel organismo dos atribuciones que son especialmente importantes que tengamos en cuenta el día de hoy. La primera es la contenida en el literal C del artículo 3, que señala que corresponderá a la superintendencia contratar a terceros idóneos debidamente certificados para las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis de el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de la resolución de calificación ambiental, planes de prevención y o descontaminación ambiental, normas de calidad y normas de emisión, cuando aquello corresponda. Y que para aquello los requisitos, procedimientos, certificación, autorización y control estará en un reglamento. Asimismo, el literal P establece que corresponderá a la superintendencia administrar un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas para la evaluación y certificación de conformidad ambiental respecto a la normativa ambiental aplicable y el cumplimiento de las condiciones de autorización de funcionamiento ambiental. Estas son dos atribuciones que están en el texto original de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente a partir del año anterior, de junio del 2022, a partir de la incorporación que efectuó la Ley Marco del Cambio Climático, se agregó este nuevo literal V, que refiere a la administración de un mecanismo de evaluación y conformidad de cumplimiento respecto a criterios de sustentabilidad y contribución al patrimonio, a la protección del patrimonio ambiental del país. Para esos efectos, la superintendencia tendrá que administrar un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que realicen aquellas evaluaciones y verificaciones. Estas son las tres atribuciones importantes que tiene la superintendencia en la materia. Ahora bien, existen ya dos decretos que se encuentran dictados para regular respectivamente las características que están mencionadas en los literales C y P de las atribuciones que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquellos corresponden a los decretos supremos número 38 y 39 de 2013 de este ministerio, el Ministerio del Medio Ambiente, que aprueban respectivamente los reglamentos de entidades técnicas de fiscalización ambiental y de entidades técnicas de certificación ambiental. Probablemente muchos de ustedes los conozcan, son regulados de esta área, entonces han trabajado con estos reglamentos y desde luego conocen que fueron dictados el 2014, ese año fueron publicados en el Diario Oficial, y por lo tanto ya han pasado casi 10 años desde que han entrado en vigencia, y por lo tanto se han identificado que hay ciertas cosas que podrían mejorarse para su operatividad, pero además, con posterioridad a la dictación de aquellos reglamentos, han entrado en vigencia nuevos cuerpos legales que mandatan a la creación de entidades, auditores, según veremos,
que son muy parecidos a aquellos sujetos que estamos comentando anteriormente. Por lo tanto, se ha considerado oportuno regular todo esto en un reglamento. ¿Cuáles son esos cuerpos legales que han sido dictados con posterioridad? Partamos con el primero, corresponde a la ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad del productor y el fomento del reciclaje, la famosa ley REP. Aquí establece en su artículo 22 que los informes de avance o final que presenten los sistemas de gestión sobre el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas podrán estar certificados por un auditor externo. Esa obligación está detallada en el reglamento de la ley REP, así como los decretos que establecen metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de neumáticos, envases y embalajes, y además en las instrucciones que ha dictado al efecto la Superintendencia de Medio Ambiente, en los cuales se establece que esos informes, los informes finales particularmente, deberán ser certificados por auditores externos. ¿Qué es lo que señala el reglamento de la ley REP? Que esos auditores externos serán entidades técnicas de certificación ambiental autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esa es una de las figuras nuevas que surgieron después de la dictación de los decretos que ya mencionamos. Luego apareció la Ley Marco de Cambio Climático, que es la que le mencionaba del año pasado, que establece que los auditores externos autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente deberán verificar la reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados en el marco del artículo 15 de aquella ley. Asimismo, el artículo 30 establece que entidades técnicas deberán verificar el cumplimiento de los requisitos que señala un reglamento que se dictará al efecto para la certificación voluntaria de gases de efecto invernaderos y el uso del agua. Otra figura que también requiere de la existencia de estas entidades o auditores según corresponda. También la ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y la botella de plástico y modifica ciertos cuerpos legales. El artículo 10 establece que corresponderá al Ministerio entregar certificados que mandata aquella ley, particularmente para el plástico certificado, los productos plásticos certificados, perdón, y la composición de las botellas plásticas desechables. Señala aquella ley que corresponderá a entidades técnicas acreditadas, autorizadas de la Superintendencia del Medio Ambiente, verificar el cumplimiento de los requisitos que señala el reglamento que se dictará para ese efecto. Si nuevamente identificamos un sujeto que requiere la existencia de una regulación, particularmente que esté acreditado y autorizado ante la Superintendencia para realizar esta labor. La ley 1300, modificada por la ley de marco de cambio climático, está mal escrito ahí, fue un pequeño error. Señala lo que les comentaba anteriormente, muy relacionado con la letra V del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, que corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente entregar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes o servicios o actividades que cumplan con criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país. Y corresponderá a entidades que la superintendencia autorice dictar un informe favorable del cumplimiento de los requisitos que se establecerán en el reglamento que se dictará para ese efecto. Y finalmente, el sistema de compensación de impuesto verde establecido tanto en la reforma tributaria como el decreto supremo número 4/2023, que fue recientemente publicado en el Diario Oficial. Establece que corresponderá a auditores externos autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente acreditar la reducción de emisiones de los proyectos que se aprueben por el Ministerio. Así que, básicamente, ese es el contenido. Vemos que son aproximadamente 5 figuras nuevas que no están reguladas en los decretos que mencionamos anteriormente y corresponden a las que señalan acá y que se encuentran listadas. Lo que ya mencionamos anteriormente, auditor externo que acredita la reducción de emisiones de proyectos aprobados por el Ministerio para efecto del sistema de compensación de impuesto verde. Auditor externo que certifica el informe de cumplimiento de los sistemas de gestión en el marco de la ley REP. Entidad técnica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de la ley 21.368. Auditor externo que verifica la reducción, absorción de emisiones de los proyectos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de lo indicado en los artículos 15 y 30 de la Ley Marco de Cambio Climático. Y la entidad técnica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del artículo 48 de la Ley ISO 2300. Son básicamente esas aquellas que se han identificado. Ahora, lo que nos convoca hoy es una propuesta de reglamento, particularmente un anteproyecto, que fue aprobado por resolución 938 del Ministerio de Medio Ambiente del 7 de septiembre de este año. Fue publicado recientemente su extracto en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 2023 y está abierta la consulta pública, como bien señalaba Germán, hasta el 6 de noviembre del presente año. Ahora bien, ¿qué significa esto de un anteproyecto y dónde se marca esto en el procedimiento de dictación del reglamento? Preparamos un pequeño esquema para que se entienda esto. Ya está dictado el anteproyecto y está sometido ahora a consulta pública.
Simultáneamente, mientras está en consulta pública hasta el 6 de noviembre, se ha enviado una propuesta de anteproyecto al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, el ex Consejo Consultivo Nacional, quien también se va a pronunciar respecto al contenido de esta propuesta. Una vez cerrada la etapa de consulta pública y recibidas las observaciones por parte del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, se procederá a dictar un proyecto definitivo de este reglamento. Ese proyecto definitivo deberá ser conocido por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y una vez cuente con su opinión favorable por parte del Consejo de Ministros, deberá ingresar a toma de razón ante la Contraloría General de la República, quien verificará la legalidad del acto, y posteriormente, una vez que ya sea tomado de razón por la Contraloría, será publicado en el Diario Oficial y entrará en vigencia según las disposiciones que aquel contemple. Ese es particularmente el contexto de lo que nos convoca hoy en día, en qué estamos, cuál es el instrumento que está sometido a consulta, y particularmente su contenido será desarrollado por nuestros colegas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Espero que se haya entendido el contexto. Desde luego, cualquier consulta que tengan al respecto, pueden plantearla, como comentaba Germán, en los comentarios, o luego en el espacio que particularmente tendremos para ello dentro de este webinar. Así que les cedo la palabra a nuestros colegas de la Superintendencia para que continúen con la presentación. Bien, buenos días. Em, Bien, según se encuentra organizado este seminario, me corresponde lo que sigue a hacer una presentación del contenido del anteproyecto. El texto, quienes lo habrán descargado y si lo habrán podido revisar, no es especialmente largo. Se compone de los siguientes títulos que aquí enuncio. Hay un primer título relacionado a disposiciones generales, donde básicamente da un contexto del reglamento y algunas definiciones que se utilizan a lo largo del articulado. Luego hay un título dedicado a los requisitos para las entidades técnicas, otro título dedicado al régimen jurídico, la autorización que otorga la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego algunas normas generales sobre el levantamiento de información ambiental, lo mismo respecto al procedimiento de evaluación y certificación de conformidad ambiental. Luego otro título dedicado a los programas de evaluación de conformidad, de certificación de conformidad ambiental. Un título sobre el control y seguimiento de estas entidades, para cerrar con algunas disposiciones más genéricas. Yo no, como el texto, como les decía, es pequeño y se encuentra organizado de una manera bien acotada, cada título tiene una función bien específica. Yo lo que voy a hacer en los minutos que me asignaron para presentar el contenido es trabajar en base a 4 preguntas que voy a empezar a revisar a continuación. La primera de estas preguntas sería, bueno, ¿a quiénes regula esta propuesta reglamentaria? Como bien explicaba Franco, si uno hace una especie de línea de tiempo de cómo empiezan a aparecer estas entidades en la legislación chilena, el hito inaugural fue la ley 20.417, cuyo artículo segundo establece la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde se menciona a entidades que realizan actividades de muestreo, medición, análisis, inspección y verificación, que esas son las que se conocen comúnmente como entidades técnicas de fiscalización ambiental o ETFAS. Y además ese mismo año, el 2012, se crean estas entidades técnicas que, de acuerdo a la ley, realizan una evaluación y certificación de conformidad de las resoluciones de calificación ambiental. ¿Ya? Bueno, después nos saltamos unos años, unos pocos años más, y en el 2016 aparece otra figura que la ley denomina auditor externo y le asigna la función de certificar un informe de cumplimiento en el marco de la responsabilidad extendida al productor, que no creo que valga la pena para los propósitos que nos reúnen el día de hoy entrar al detalle de esa regulación, pero lo importante a tener en cuenta es que ya en 2016 se crea una nueva figura que se denomina auditor externo. Luego, 4 años después, vamos cada 4 años, aparece una nueva figura que nuevamente se le denomina legislativamente auditor externo y su función es acreditar la reducción de emisiones que genera unos proyectos que aprueba el Ministerio de Medio Ambiente. Todo esto en el marco de la ley de impuesto verde, la así llamada ley de impuesto verde. Y después ya no 4 años, sino que al año siguiente sale una ley que establece ahora una entidad técnica
que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para los productos plásticos y, digamos, se acorta el tiempo nuevamente. Al año siguiente se crea un auditor externo que verifica la reducción o absorción de emisiones de proyectos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente. Como les decía, no interesa tanto la regulación o el sector en el cual se ocupan, sino que la manera en que el legislador se refiere a este tipo de entidades. Bueno, una cosa que hace este reglamento es tratar de uniformar este tipo de entidades y las clasifica en dos grandes grupos. En primer lugar, las conocidas, que son las entidades técnicas de fiscalización ambiental, pero además todas estas nuevas figuras que empiezan a emerger a partir del 2014, se les denomina, siguiendo procesos de estandarización técnica, entidades técnicas de evaluación de conformidad. Estas clasificaciones de entidades técnicas se hacen en función de la labor que desempeñan. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Por qué se justifica tener un solo reglamento para estos dos tipos de entidades? Bueno, lo primero es que comparten como característica que se trata de entes privados que realizan actividades que se encuentran vinculadas al proceso de levantamiento de información ambiental relevante para efectos del control y seguimiento de la normativa ambiental que nos establecemos como comunidad política por medio del Ministerio de Medio Ambiente fundamentalmente. Ahora, ¿qué otra cosa tienen en común estas entidades? Es que las actividades que realizan descansan en un proceso de normalización técnica previo, y eso permite que puedan actuar con cierto grado de objetividad. ¿Bien? Y otra característica que comparten, que está relacionada con su carácter de ente privado, es que hay un problema de fe pública respecto a lo que hacen. Y aquí lo que interesa es que los datos que presentan sean fiables. ¿Bien? Entonces, este es como el desafío, por así decirlo, que se enfrenta el regulador al tratar de establecer un régimen jurídico para estas entidades. Bien, ahora, ¿qué es lo que cuenta como entidad técnica? Sería la segunda pregunta para ir aproximándonos como al contenido de esta propuesta reglamentaria. Bueno, lo que hace para todas ellas el reglamento es que establece ciertos requisitos constitutivos, ¿ya? El primero de ellos es bastante sencillo y ves como es habitual y casi trivial, si se quiere, que, bueno, que se encuentre constituido como persona jurídica en Chile. Y aquí quizás lo importante, y esto es algo que apunta a las reglas para prevenir conflictos de interés, que es lo que voy a ver a continuación, es que tenga la voluntad, digamos, de los socios tenga cierta especificación, que tienda a dedicarse a alguna de las actividades que se le encomienda la ley a la entidad técnica. Entonces, así en el objeto tiene que mencionar que su función o la razón por la cual se constituye esta empresa es para realizar actividades de muestreo, medición, análisis, inspección y verificación, que serían las EDFA, o en el caso del otro tipo de entidades, que sea para la evaluación y certificación de conformidad ambiental. Lo importante acá es que quede claro que esa entidad se dedica a este tipo de actividades. El segundo requisito consiste en demostrar que cuenta con procedimientos, infraestructura, equipamiento adecuado y personal idóneo para la ejecución de las actividades objeto de autorización. ¿Ya? Recordemos que la superintendencia autoriza a estas entidades y tiene que demostrarle a la superintendencia que tiene la competencia técnica y la capacidad para poder realizar las actividades que le interesa realizar. Y esto es lo que se denomina el alcance de la autorización. Y esto es una idea bien importante porque la autorización no es una autorización genérica, sino que la autorización se encuentra acotada para aquellas materias específicas que demostró que poseía procedimiento, infraestructura, equipamiento adecuado y personal idóneo para ejecutar las labores dentro de algún tema específico. En materia de EDFA es algo bien conocido, digamos, una empresa que autorizada porque demostró poder hacerlo, para monitorear, por ejemplo, plomo en aguas subterráneas, digamos, no es para agua o tan genérico. Y eso es lo que se denomina el alcance, y siempre la autorización queda acotada a ese alcance, y eso es para lo cual queda habilitada la entidad técnica para prestar servicios, para ofrecer estos servicios. Y el tercer requisito es acreditar la inexistencia de incompatibilidades con las funciones de las entidades técnicas conforme lo establece el reglamento, que acá esto está asociado a las reglas para prevenir conflictos de interés. Además, estas entidades deben tener un responsable técnico
que es la persona que se hace responsable de los resultados de las actividades y se hace responsable porque suscribe los informes que dan cuenta de los resultados de las actividades que realiza la entidad técnica. Entonces, esto vendría a ser, como les decía, como se muestra en esta lámina, los requisitos constitutivos en el sentido de que es aquello que cuenta como entidad técnica. Si uno quiere caracterizar una entidad técnica, uno diría, bueno, es una entidad que cumple con estos requisitos y cuenta con una autorización de la superintendencia. Bien, respecto a la autorización, el caso base bajo el cual se desarrolla el reglamento es que la entidad técnica obtiene su autorización que dura 4 años y luego de esos 4 años obtiene una renovación por otros 4 años y así sucesivamente. Ese sería el caso base con el cual se trabaja en el reglamento, pero esta autorización puede perder su efecto, puede perderse por diversas razones. Entonces, una de las razones que está considerada en el reglamento es que por medio de un acto voluntario, los representantes de la entidad renuncian a la autorización. Digan, miren, yo no quiero dedicarme más a esto, en realidad no nos parece interesante, o quizás queremos invertir en otro lugar y ponen término a su giro, digamos. No queremos seguir con esto y renuncian a esta autorización. No es tan común, pero digamos está considerado en el reglamento la posibilidad de que se renuncie a esta autorización y cómo se tramita en términos bien generales, que es bien sencillo, digamos. Después hay otra figura ¿qué ocurre cuando una entidad técnica pierde los requisitos para que pueda actuar como entidad técnica? Y aquí la figura, digamos, perdería la autorización y la figura legal es la caducidad, que esto significa que así como para poder constituirme como entidad técnica, para ser autorizada, necesito cumplir ciertos requisitos, si los pierdo, no puedo seguir trabajando como entidad técnica por la sencilla razón que esos requisitos lo que buscan es que la información ambiental que se levante sea fiable. Entonces, por ejemplo, si yo ya no tengo infraestructura, no tengo personal adecuado, no puedo confiar en el trabajo que se está realizando. Por eso la consecuencia que tiene eso es que se pierde la autorización. Eh, y si se restablecen estos requisitos, claro, la autorización puede seguir vigente. Pero eso es bien importante tenerlo claro, que es importante esos requisitos constitutivos, no solamente al momento de pedir la autorización, sino que mientras funcione la entidad técnica. Porque la pérdida de esos requisitos hace que se pierda confianza en los datos que levanta. Y por eso tiene un efecto en la autorización. Y después otra figura es que detectándose el incumplimiento de obligaciones a las que está sujeta la entidad técnica, como se trata de una infracción, va a haber un procedimiento sancionatorio, y como una de las sanciones posibles, el reglamento indica que, digamos, esta autorización podría perderse si es que la superintendencia sanciona, en el caso concreto, a la entidad técnica con la revocación de la autorización. Lo habitual en materia de sanciones administrativas de la Superintendencia del Medio Ambiente son las multas, pero está considerado también la revocación de la autorización y como el reglamento reconoce que es uno de los medios por medio de valga la redundancia, por medio de los cuales se podría perder esta autorización. Pero como les decía, el caso base que trabaja el reglamento es que se autoriza por 4 años, se renueva por otros 4 años y así sucesivamente. Bueno, la tercera pregunta sería cómo se previenen los conflictos de interés. Bien, en el reglamento se sistematizan estas reglas para prevenir conflictos de interés en 2 grupos. Primero, las incompatibilidades y, en segundo lugar, las inhabilidades, que explico a continuación. Bueno, las incompatibilidades afectan a la persona jurídica en su totalidad. Y el efecto más importante que tienen es que impiden la autorización, ¿ya? En el reglamento se listan cuáles son estas incompatibilidades, que por lo demás muchas de ellas están en la ley, digamos. Por ejemplo, la más común es que no se puede hacer asesoría, digamos, prestar servicios de consultoría ambiental para la elaboración de declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental y actos asociados a eso, y EDFA, digamos, porque la ley dice que hay una incompatibilidad absoluta, es decir, una empresa no puede dedicarse a ambas cosas, ¿ya? Y el efecto que tiene, como les decía, es que se impide esta autorización.
y por lo mismo, el sentido de esta regla de incompatibilidad es que las personas que tengan interesadas en trabajar en estas materias, en temas ambientales, tomen una opción o se dedican a una cosa o la otra. Y en esos términos, digamos, como puede dedicarse a consultoría, por ejemplo, el campo que les daba recién, o a EDFA, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y es un impedimento, por así decirlo, absoluto. Digamos, no es que hayan alguna excepción, sino que es simplemente porque esto es muy importante resguardar la fiabilidad del dato y cualquier duda, digamos, desmorona todo el sistema. Entonces, las incompatibilidades uno podría decir que son bien estrictas, pero se analizan como a nivel general y estas incompatibilidades están establecidas como por el legislador y sus funciones es como poder confiar en los datos que levantan estas entidades, que no hayan duda respecto a eso. Después tenemos otro grupo de reglas que, como les decía, es para prevenir conflictos de interés que afectan la credibilidad del dato, que serían las inhabilidades. Y acá lo que miran no es ya tanto a la persona jurídica, y no se mira en términos tan absolutos, por así decirlo, sino que miran el vínculo entre quien contrata y quien presta el servicio. Bien, en el reglamento se detallan distintos tipos de inhabilidades, pero la característica principal es que no impide dedicarse a esto como empresa, sino que impide prestar el servicio a determinadas personas. Entonces, el vínculo que se presta atención es mercantil, laboral, parentesco, comercial. En el reglamento se detalla cuáles serían estas, pero aquí lo importante es que, a diferencia de las incompatibilidades, acá es relativo, como les decía, impide prestar el servicio y es solamente, por así decirlo, restringe del conjunto de empresas a las cuales yo le puedo prestar servicio, restringe con las cuales yo efectivamente puedo contratar por un vínculo que hay entre los representantes y por ejemplo, el responsable técnico, los representantes, los socios de la otra empresa, digamos. Y de nuevo, aquí lo que se busca es que no se afecte la fiabilidad del dato que levanta la entidad técnica. Porque si hay, por ejemplo, una relación de parentesco, van a haber dudas plausibles de que acá, digamos, hay algo raro, ¿ya? Bien, y por último, la cuarta pregunta sería: ¿cuándo debo contratar con una entidad técnica? Que claro, lo establece la ley, pero es bueno tener a la vista algunas reglas que establece el reglamento al respecto. Aquí, respecto a las EDFA, la regla base es que, habiendo una entidad que está autorizada por la superintendencia para el alcance requerido, que esto se puede constatar en un registro público que mantiene la SMA hasta el día de hoy, es obligatorio contratar con alguna de estas empresas. Ahora, puede ocurrir, porque información ambiental es muy variada, que no existe una entidad técnica que esté autorizada para el alcance. Y ahí, bueno, la opción que da el reglamento es que, cuando no habiendo una entidad técnica en el registro de la SMA, la primera opción sería contratar con una empresa que se encuentra acreditada para ese alcance, que si bien puede que no tenga la autorización final de la superintendencia, al menos cuente con una acreditación que da fe de que puede levantar el dato de manera fiable. O puede trabajar en el proceso en general de levantamiento de información ambiental de manera fiable, que esa sería la función de la acreditación. Ahora, no habiendo una empresa que esté acreditada, el reglamento establece, ok, no existe autorizada por la superintendencia, no existe acreditada, pero podría ser una persona que sea externa al titular, digamos, que contrata el servicio, pero en el informe de resultados o en el informe que da cuenta de las actividades, debe acompañar, que se le presenta a la superintendencia, por cierto, tiene que acompañar antecedentes que demuestren la idoneidad del personal responsable para llevar ese tipo de actividades y una trazabilidad metrológica de los instrumentos utilizados, cuando eso corresponda según el método. Entonces, en el caso de que no exista una entidad autorizada por la superintendencia ni acreditada para el alcance requerido, sería posible levantar la información o participar en este proceso de levantamiento de información ambiental, pero al informar los resultados se tienen que acompañar ciertos antecedentes para que la SMA pueda evaluar la credibilidad del dato, por así decirlo, que sería como en subsidio de otros mecanismos formales que son más confiables. En el caso de las entidades técnicas de evaluación de conformidad, la ley establece cuándo es obligatorio. Por ejemplo, en el caso de impuestos verdes, la ley dice que es obligatorio, que tiene que ser lo que llama auditor externo. Y aquí lo que establece el reglamento es que, en el caso de que no existan
entidades técnicas que estén autorizadas por la superintendencia, este órgano público, por medio de instrucciones generales, en ejercicio de su rectoría técnica, digamos, va a establecer cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir, mientras no exista una entidad técnica autorizada propiamente tal. Y con eso termino mi presentación del contenido y quedo muy atento a las consultas que puedan hacer en este seminario o, digamos, durante el proceso de consulta pública. Muchas gracias. Ah, ya. ¿Estamos ok entonces, Osvaldo? Bien. Hay varias preguntas que están lanzadas. Si hay otras preguntas, por favor, yo no sé si tú mismo, como expositor, la vas a poder responder. La primera pregunta. Buenos días. ¿Por qué motivo cambia el nombre respecto al decreto 39 del 2014 en las entidades técnicas de certificación ambiental, ETSA, a entidades técnicas de evaluación de conformidad ambiental? Ya, eso lo puedo responder al tiro. Porque el problema es que el legislador utiliza distinta terminología para referirse a estas entidades y el término más común en el ámbito de la normalización técnica es el que estamos usando en el reglamento para unificar, digamos, este tipo de entidades. Ya. Don Vicente Echeverría plantea varias preguntas, pero una de ellas es, ¿se está considerando la posibilidad de que los informes finales de los sistemas de la gestión, la IREP, sean certificados por más de una casa certificadora, considerando que habrá temas de distintas especialidades? Claro, la última parte de la pregunta da en el clavo, que está vinculado con lo que yo explicaba del alcance de la autorización. Entonces, efectivamente, dependiendo del producto prioritario, el alcance sería diferente. Entonces, efectivamente, serían distintos según el producto prioritario que se trate. Ya. La incompatibilidad establecida en el artículo 5, número 5, considera la asesoría a cualquier sistema de gestión productor, gestor, consumidor, generador, importador o exportador de residuos, o solo a aquellos relacionados con el sistema de gestión cuyo informe se certifica. Mm. ¿Reitero? No, lo estoy leyendo, es que tendría que revisar el articulado específico. Ya. De todas maneras, si las personas estas preguntas las pueden incluir, y las pueden incorporar al modo de presentación, digamos, si no las voy a responder ahora. Pero, La dejamos pendiente. ese artículo establece, sí, ese artículo establece la incompatibilidad. Entonces, el grupo que yo decía que tiene que dedicarse a uno o lo otro, no es inhabilidad, es incompatibilidad. Entonces, tiene que Ya. escoger o se dedica a asesorías en esta materia o se dedica a el así llamado auditor externo. Otra consulta de Camilo Olea. En el caso de las entidades técnicas de evaluación de conformidad ambiental, cuando se describe al responsable técnico, ¿se habla de un evaluador de conformidad ambiental, ECA, dentro del conjunto de ECA, o se habla de los ECA en general? No, la figura del responsable técnico es distinta y no tiene una autorización especial, sino que forma parte de la autorización de la entidad técnica. Y lo importante acá es conocer quién se hace responsable de los datos, digamos. Por eso es, por así decirlo, el jefe del laboratorio. En el caso de la HEDFA. Ok. No sé si Mónica o quizás que quiera agregar algo al respecto. Sí, la idea, como dice Osvaldo, es que se establezcan los responsables técnicos de cada entidad
técnica, valga la redundancia. En caso de los laboratorios, ¿cierto? Puede ser el jefe de laboratorio, el gerente de laboratorio, el supervisor de laboratorio, etcétera. En el caso de la entidad de evaluación de conformidad, podría ser el responsable técnico o el responsable de inspección, por ejemplo, o como en la organización interna de cada entidad lo disponga. Pero es una persona responsable, no es necesariamente la persona que ejecuta la actividad. Ok. La autorización de una entidad certificadora deberá señalar específicamente a los contratantes de los servicios o basta con que describan los servicios que se pretenden prestar. La autorización de la entidad. Ah, no. La autorización, claro, la autorización es para las actividades. Al momento de la autorización no tiene que declarar a quiénes le va a prestar servicio, porque eso es algo que ocurre luego de la autorización según las reglas del mercado, digamos. No Ya. tiene que tener una cartera de clientes para la autorización, por así decirlo. Si es que entiendo bien la pregunta. Pero sería describir los servicios, claro. También hay una consulta, si como empresa quiero ser ETEC, ¿cuándo se definirán los requisitos? ¿Cuándo se definirán los requisitos para hacerlo? No me quedó clara la última diapositiva. Bien, eso es algo que actualmente la Superintendencia de Medio Ambiente se encuentra trabajando para definir las especificaciones técnicas que hacen posible la acreditación en la que se basa, en definitiva, la autorización para actuar como entidad técnica. Y eso, en el fondo, cuando la superintendencia lo defina, va a ser algo público, digamos. No, se va a ir al diario oficial, va a ser conocido. La fecha exacta es algo que no podría dar en este momento, pero yo diría que el flujo sería que la superintendencia va a informar, porque va a dictar una resolución exenta, donde va a decir cuáles son estas especificaciones técnicas bajo las cuales cualquier interesado se puede acreditar ante un organismo de acreditación para luego pedir la autorización a la superintendencia. Ese sería como el flujo habitual en este tipo de materia. Mario Herrera pregunta, ¿se establecerá en el reglamento una definición del término consultoría ambiental? Habría que revisar si el reglamento está. Me parece que no. Eh, pero si hay dudas al respecto, qué significa eso, son cosas que puede en cualquier caso especificar la superintendencia por medio de su rectoría técnica, digamos. Correcto. Don José Zavala pregunta, ¿qué pasa con las ECA que están vigentes en la actualidad? Claro, mantienen su autorización hasta durante el periodo en que se otorgó y luego de eso, al momento de renovar, si es que les interesa, tienen que, digamos, entrar en vigencia el reglamento. Si es que esto continúa su tramitación normal y entra en vigencia, al momento de la renovación tienen que adecuarse, digamos, a este nuevo reglamento. Gracias, Osvaldo. Otra pregunta. Perdón, hay una pregunta de dónde puedo encontrar el documento del anteproyecto. En la primera exposición que realicé yo en el banner, en el proceso de consulta ciudadana, se encuentra el reglamento completo, el anteproyecto completo. Así que, por lo tanto, todos pueden tener acceso a esa. Y eso está abierto para cualquier persona que pueda ingresar a nuestra página web y el banner está el banner cómo ingresar se encuentra en el chat, así que está repetido 3 o 4 veces y lo voy a repetir por última vez. Otra pregunta, en el artículo 9 del proyecto se hace mención a la acción de validación, pero esta no se ha descrito en el ítem de definiciones del mismo proyecto. ¿A qué se refiere? Ya, esta la puedo responder yo también, porque en materia de compensación de emisiones para efectos del así llamado impuesto verde, que grava las emisiones de determinados contaminantes respecto de cierta industria, y también en la Ley Marco de Cambio Climático, donde se establece una norma de emisión de gases de efecto invernadero, se establece la posibilidad por el legislador de que una empresa, una fuente emisora, impute a sus emisiones propias las reducciones que produce un proyecto de reducción de emisiones que fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya, como
como este tipo de materia se encuentra, descansa, especialmente esta de compensación de emisiones, descansa en procesos de normalización técnica, la validación es una evaluación basada en evidencia, objetiva basada en evidencia, respecto a la satisfacción de criterios técnicos que se conocen de antemano. Entonces, un proyecto de reducción de emisiones tiene que satisfacer estas especificaciones técnicas antes de ejecutarse, y la validación consiste en una evaluación del diseño, o sea, la propuesta de proyecto, digamos, satisface esos criterios. Entonces, la validación sería como el ejercicio de evaluar que se satisfacen esos criterios por la propuesta de proyecto que se quiere realizar. Y la verificación, es decir, mira el pasado. Entonces, y la verificación, o sea, mira el futuro. La verificación, por su parte, mira al pasado en el sentido que esta evaluación se hace respecto a algo que ya se ejecutó, y lo que se hace es verificar que el proyecto se ejecutó conforme fue considerado en su oportunidad, y se hace un cálculo de cuáles son la reducción de emisiones atribuibles a ese proyecto para los efectos de que el interesado, que sería la fuente emisora, la impute a sus emisiones propias, digamos. Eh, Puede ser un poco críptica la explicación, pero la diferencia entre validación y verificación es esa. Y digamos está tomada por una ISO, que es la 17029, si no me equivoco, del 2020. Eh, Muy bien, gracias, Waldo. Otra pregunta, estimado, ¿será posible que un certificado de auditoría externa sea emitido por a nombre de una empresa fuera de Chile con una casa matriz en Chile? No me queda muy clara la pregunta. Voy a ver si es que la puedo reformular. Pero, Osvaldo, yo creo que es muy importante para Miriam de que si quedan, si hay dudas de cómo están planteadas, pueden especificarlo y pueden plantearla en el proceso de... Esa es la gracia que tiene este proceso donde los interesados pueden hacer esta consulta porque tiene que ser respondida después posteriormente y tiene que ser analizada. Si quieren, pueden desarrollarlo un poco más a través del sistema formal que tenemos como ministerio. Sí, y ahí sugeriría que quizás pongan un ejemplo de lo que tienen en mente al formular la pregunta. Quizás sea más fácil porque no me queda muy clara. Perfecto. Las últimas preguntas quedan. ¿Este nuevo reglamento solo regula requisitos y definiciones para las entidades técnicas de evaluación de conformidad o también para las ETFAS? Como explicaba al inicio, esto es para todas las entidades técnicas en materia ambiental, que lo que explica acá sería ETFA, y también las que se denominan en el reglamento para unificar su regulación, entidades técnicas de evaluación de conformidad ambiental. ¿El Decreto Supremo 28/2013 está incluido en el nuevo reglamento? Pregunta yo Zavala. Ese sospecho que es el de fundiciones, pero digamos, el levantamiento de información ambiental es para todo tipo de regulación ambiental, digamos. Entonces, claro, si es que creo que si es la de fundiciones estaría incorporado, claro. Para el caso de las ETEC, esta nueva normativa involucra un cambio en la resolución 601465, incorporando el nuevo reglamento de las nuevas figuras y nuevos alcances. Claro, esa resolución exenta que se menciona se dictó en ejercicio de la Rectoría Técnica de la Superintendencia, y es una especificación para darle operatividad, digamos, al sistema. Entonces, claro, al quedar sin efecto los otros dos reglamentos, porque hay una nueva regulación reglamentaria, la Superintendencia va a tener que dictar instrucciones que actualicen estas especificaciones de acuerdo al nuevo reglamento. Entonces, claro, corresponde a la Superintendencia, luego de que sea aprobado este reglamento, hacer los ajustes pertinentes, y es probable que sea una nueva resolución. Y aquí me voy a saltar una porque no entiendo, pero de Camila Olea. El artículo 24 del anteproyecto señala lo siguiente: la superintendencia especificará la regulación establecida en este título para alcances específicos de programas de evaluación y certificación de conformidad. Consulta. ¿Esto quiere decir que la SMA generará instructivo por cada alcance específico, alcance descrito en la resolución 1465? O sea, lo que hace la superintendencia es dictar una instrucción general que especifica la operatividad del sistema.
Los alcances en particular dependen de muchas cosas, pero muchos de ellos son, por así decirlo, normas chilenas, normas ISO o estándares que ya están fijados internacionalmente, muchos de ellos. Entonces la superintendencia no desarrolla estos alcances en particular, salvo que sea necesario, y eso sería como otro tipo de resolución, digamos. Pero la rectoría técnica en lo que aquí respecta es para dar operatividad al sistema, digamos. Es una especificación adicional o una capa adicional, si se quiere, al reglamento. Y complementario y dependiente de ese reglamento. Hay algunas preguntas que las colocaron en el chat, pero creo que valdría la pena que también puedan ser abordadas, porque se tiene considerado un proceso, es la misma, de para tomarla de DUE diligente, lo repito dos veces, para todas las empresas que optan a la autorización. Es decir, revisión de antecedentes penales o civiles, etcétera. A ver, la autorización, lo que se revisa es lo que indiqué como requisitos constitutivos. Due diligence habitualmente se refiere a, digamos, comúnmente se refiere a ciertas labores que realizan las empresas para determinar con quién contratan o para comprar otra empresa, para ver si es que tienen, digamos, algún problema legal que pueda afectar a futuro a los nuevos dueños o etcétera. Y no está considerado ser como un examen de antecedentes penales o civiles para efectos de autorizar a la entidad técnica, pero sin perjuicio de eso, sería, digamos, esperable que las empresas, sobre todo por el tema de las inhabilidades, tengan ciertas precauciones con quien contratan, digamos, porque les puede afectar a futuro, digamos, no solamente una eventual sanción a la entidad técnica, sino que la credibilidad del dato, digamos, de lo que está reportando. Pero yo diría que, salvo que, no sé si puedo colocar algún ejemplo, digamos, más adelante en el formulario web, de lo que tiene en mente, pero due diligence en general se refiere a las acciones preventivas que toman las empresas, digamos, al contratar con otras personas. También Leonardo Mena, para el caso que creo que no está dentro de las preguntas, para el caso de las ETEC, esta nueva normativa involucra un cambio en la resolución estrecha 1465, incorporando un nuevo reglamento, las nuevas figuras creadas y nuevos alcances. Efectivamente. Aprobado el reglamento, la superintendencia tiene que dictar una nueva resolución. Estaba hecha ya. Ya la repitieron en los dos lados, disculpe. Yo, o sea, vuelvo a motivar para que las personas puedan hacer, pero daríamos un tiempo para que si una o dos personas quieren o quieren hacer alguna pregunta en forma abierta, puedan levantar la mano para poder otorgarle la palabra si es que hay alguna persona interesada, digamos, en ese plano. Como parte final ya, porque estamos finalizando la reunión. Y la idea, vuelvo a repetir, en el chat, si ustedes revisan el chat, están colocados el link donde ustedes pueden tener acceso. Esperamos que a partir de mañana pasado esta grabación completa de esta reunión, con todas las respuestas que se han dado, quede subida para que todos puedan tener acceso. Bueno, Andrés Aguayo, y mira, calma, no, hay tres palabras, vamos a dar dos palabras. Andrés, que primero, para que puedas hacer tu pregunta. Así que ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Andrés. Sí. Quería hacer una consulta respecto de las incompatibilidades entre las ETFA y las ETEC. Si bien se entiende que son actividades diferentes, ¿qué pasa si, por ejemplo, podría ser compatible si para un proyecto, para un proyecto particular, eh, la, eh, la persona jurídica, ¿no es cierto?, puede participar como ETFA, y en otro proyecto puede participar como ETEC, donde no participe como ETFA, digamos. ¿Podría ser eso compatible, digamos? Porque en el proyecto uno podría participar como ETFA sin participar como ETEC, y en otro participar como ETEC sin participar como ETFA. Esa es mi consulta, digamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Osvaldo? Sí, es que las incompatibilidades están pensadas como para el sector, digamos. No está pensada una incompatibilidad general entre ETFA
o entidad técnica de fiscalización ambiental y entidad técnica de evaluación de conformidad. Lo que está, por ejemplo, para poner un ejemplo de los que están acá, estoy mirando en el reglamento, la propuesta reglamentaria, estoy buscando alguna que no sea tan críptica como las que... Entonces, por ejemplo, hay una incompatibilidad entre ser auditor externo en materia de responsabilidad extendida del productor, que sería el que certifica el informe de cumplimiento, y la asesoría a sistemas de gestión, productores, gestores, consumidores, generadores, etcétera. Entonces, aquí lo que apunta es que yo no me puedo dedicar al mismo tiempo a certificar informes y asesorar a empresas que están sujetas a las obligaciones REP y que evidencia con ese informe, como que se refiere a eso, pero no es general de que tiene que escoger entre entidad técnica de fiscalización ambiental y entidad técnica de evaluación de conformidad. Ahora, lo que ocurre es que habitualmente, claro, estas incompatibilidades se dan porque uno se dedica a la misma materia, pero claro, si la empresa se dedica como a cosas completamente diferentes, en principio como que no está formulado así. Lo que genera la duda del dato es la asesoría y después la evaluación de conformidad sobre esas mismas materias, porque como que se puede dar una cosa como genera esta como duda respecto a si es creíble lo que está dando cuenta en la evaluación de conformidad. Ok. Miriam, te vamos para que pueda hablar. Puede, ¿Aló? ¿sí? Muchas gracias. Era sobre mi propia pregunta, en verdad, explicar un poco lo del certificado de auditoría. Se refería a la emisión de el informe de verificación o validación de datos para, sobre todo para el sistema de impuestos verdes. Puede hacerlo una empresa que esté fuera de Chile, o sea, a nombre de una empresa internacional, pero que tenga una casa matriz en Chile. O sea, el estudio sería en Chile desde la casa matriz, pero saldría a nombre del organismo internacional. Bien, lo que ocurre es que la decisión legislativa fue establecer como mecanismo eh, que entidades técnicas autorizadas por la superintendencia, es decir, no solamente que la superintendencia les da una autorización, sino que quedan sujetas al control y seguimiento de la superintendencia. Es decir, la superintendencia va a visitar las oficinas, la superintendencia les va a requerir información y la superintendencia eventualmente les va a instruir un procedimiento sancionatorio y las va a multar. Es el modelo como legislativo, entonces eso hace imposible que cualquier persona que no esté en Chile pueda hacer las labores de esta certificación, porque queda exenta del control de la superintendencia. Entonces, la decisión legislativa fue que estas entidades, primero, se encuentren operen en Chile, y la acreditación siempre se da a nivel de sucursal. No es una acreditación como genérica, como al root, por así decirlo, sino que es como la sucursal cuenta con instalaciones adecuadas, personal idóneo. Entonces, siempre la acreditación es como localizada y como la ley exige que esa entidad quede sujeta al control de la superintendencia, que no, como les decía, no solamente la autorización, sino que es todo lo que significa el control y seguimiento. Una empresa que está fuera de Chile simplemente no se puede hacer, digamos, no se puede fiscalizar por exhorto, no se puede hacer un procedimiento sancionatorio a una empresa extranjera, porque la ley chilena se aplica en territorio nacional. Entonces, a nivel legislativo se adoptó esa opción, que uno puede considerarla estricta o no, pero digamos, esa fue la decisión legislativa. Entonces, claro, una empresa extranjera no puede acreditar la reducción de emisiones por este constreñimiento legal, digamos. Muchas gracias, Osvaldo. Tomás, también puedes a partir de ahora hablar. Tomás Saik. Muchas gracias. Mi consulta es si es que, o más bien, ¿cómo se relaciona este sistema de las ETCAS perdón, las ETFAS y las CETEC ahora con el sistema del INN, del Instituto Nacional de Normalización, que de alguna forma funciona en paralelo y que también contempla normas técnicas y acreditación para poder certificar esas normas? Entonces, quisiera entender si de alguna forma son dos sistemas paralelos de alcance similar, que me imagino que el de la SMA aplica cuando la ley indica que aplique y el INN es más bien como independiente, o si hay alguna relación
distinta entre los dos, digamos, ese nudo me interesaría mucho entenderlo un poco mejor. Bien, bueno, el INN es, digamos, es el órgano en Chile que se dedica a la normalización técnica y la acreditación. Las normas chilenas que puede dictar el INN, por ejemplo, son las que podrían definir alcances de la autorización, porque definen procedimientos técnicos, métodos de medición, etcétera, procedimientos, etcétera. Y además el INN no solamente es el órgano en Chile que se encarga de la normalización técnica, sino que también de la acreditación. Entonces es muy habitual que las entidades técnicas, sobre todo en fiscalización ambiental, tienen una acreditación en el INN, y esa acreditación que da cuenta de que sabe hacer las cosas, sabe seguir el método respectivo, etcétera, es el principal insumo para la autorización de la superintendencia. Entonces diría que es complementario. Hay una persona que dejó escrito en el chat una pregunta que no la leímos. Para el artículo 19, ¿cuál es la ventana de tiempo durante el cual no podrá iniciarse el procedimiento sancionatorio por los hechos objeto de la evaluación y certificación? Es que más que un periodo de tiempo es sobre, digamos, porque los hechos se constatan y ya, digamos, como que los hechos no son válidos para, digamos, porque en materia jurídica tenemos ficciones que hacemos que las cosas duren de manera porque son ideas en la cabeza, digamos. Pero los hechos, al momento que se constatan y en la medida que esté ocurriendo eso y no deje de ocurrir. Entonces, más que hay un periodo de tiempo en el cual cuenta, es como se acreditó en ese momento, digamos. Si al otro día pasó algo diferente, bueno, pierde efecto porque los hechos dejaron de ser como son, digamos. Como que no es un tema de plazo, sino que más bien de lo que se está constatando y lo que se está dando fe, que es al momento en que se constata por la persona encargada, digamos. No sé si me explico. Muy bien. Otra pregunta que don Luis te pregunta, ¿qué periodo de vigencia tendría un certificado emitido por una EPCA a un tercero? Claro, más que vigencia, digamos, como que estas actividades se realizan como, digamos, por una razón específica y se presenta la información. Digamos, entonces no sé si tendrá algún ejemplo en mente para, que no sé si lo puedo explicar, desarrollarlo más, creo que es importante. Yo sé que en el seminario y en el chat es difícil como extenderse mucho, pero si pueden en la consulta más en particular, como puede estar toda la tarde escribiéndolo, si puede poner como algunos ejemplos como para entender mejor, porque está vinculada al anterior, que están pensando como vigencia, pero en realidad lo que se constata son hechos y se constatan en ese momento. Entonces, lo que no se puede hacer es como decir, negar los hechos, pero así como validez en el tiempo, como que no, o sea, esa constancia dura mientras los hechos sigan siendo los mismos. Entonces, no sé, si yo constato que hay una casa, no es que tenga validez esa constatación a futuro, sino que al momento en que yo lo vi, había una casa y eso es todo lo que interesa, digamos. Si al otro día la casa se derrumba, la casa no va a estar existiendo porque se certificó que ayer había una casa, digamos. Los hechos cambiaron. Lo que la SMA no podría hacer es objetar que hay una casa. Claro, pero que haya una casa o no es algo que uno constata, digamos, no tiene mucho que ver con validez jurídica, que son las cosas que sí interesa el periodo, cuánto dura en el tiempo, etcétera. Entonces, quizás no estoy entendiendo la pregunta y si pueden como colocar algún ejemplo en la consulta un poco más detallado para responder de manera más adecuada, digamos. Pero en principio yo diría eso. Perfecto, Osvaldo. Yo vamos a ir cerrando en este plano. Quiero darle la disculpa. Hay varias preguntas más y no vamos a poder responderlas todas, pero la motivación, pero primero quiero felicitarlo porque nadie se ha retirado de la reunión de los 70 y tantos que están en proceso, así que por lo tanto, interés de las personas que han participado. Y por lo tanto, quiero que recuerden y que busquen en el chat el tema del enlace y puedan hacer con mayor precisión las preguntas, las observaciones que puedan ser ingresadas y esas observaciones tienen que ser consideradas. Así que, por lo tanto, si algo quedó cerrado, las mismas orientaciones que les dio Osvaldo en muchas de las respuestas, lo pueda orientar en términos de qué manera pueden hacer una observación, porque acuérdense lo que yo les dije en los que no alcanzaron a ver mi presentación. Esto viene con un proceso posterior de respuestas, en ese sentido, antes que el proceso termine. Así que yo no sé si, Bruno, podríamos ir cerrando, o tú mismo, Osvaldo, como parte de la superintendencia, ir cerrando
la reunión en términos de que nos pueda señalar alguna orientación, alguna visión un poco sobre cómo poder abordar, cómo se está abordando este tema. Bien, por mi parte, agradezco la participación, el interés y las preguntas dan cuenta de una comprensión bien acabada de lo que se está regulando, lo que, digamos, es bien agradable porque estamos hablando del mismo tema, digamos, son como preguntas que van como a afinar, digamos, la propuesta más que no se entienda, entonces eso es algo bueno. Y, digamos, invitarlos a que puedan formular preguntas si les parece con, digamos, un poco más de detalle y todas las que les parezcan pertinentes, porque de esa manera nosotros podemos mejorar esta propuesta reglamentaria para que, digamos, dure la mayor cantidad de años posible y no haya que hacerle ajustes después. Entonces, todo insumo es bienvenido para mejorar esto. Muchas gracias, Osvaldo. Bruno, para cerrar. Sí, bueno, agradecer a todos y a todas. Como decía Germán, se quedaron la mayoría de las personas que estaban participando en este webinar, así que de verdad agradecerles su tiempo, agradecerles sus observaciones e invitarlos a que la hagan a través del portal, puesto que para nosotros de verdad en este reglamento especialmente es muy útil, dado que son ustedes justamente los terceros los que van a ejecutar la regulación de este reglamento, a diferencia quizás de otros reglamentos que son más bien para las propias instituciones. En este caso, justamente como lo dice su nombre, lo dice, son justamente para estas entidades terceros que vienen en definitiva a operativizar distintos cuerpos normativos que nosotros necesitamos operativizar a través de ustedes. Por tanto, los invitamos de verdad a que puedan realizar estas observaciones. Nosotros las vamos a integrar en el reglamento de manera que quede lo mejor posible para que, como decía Osvaldo, nos pueda durar muchos años más y también nos pueda ayudar a realizar nuestra labor de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a todos y a todas y que tengan una buena semana. Gracias a todos y a todas, y a nombre del Ministerio, y recordarles que esto va a ser subido para que puedan tener acceso. Así que muchas gracias.